Bueno, ahí les voy a ir contando un poco, no es exactamente mi especialidad, entonces fui juntando un par de ideas, por lo cual esta charla, y son a veces las ponencias que a mí me llegan a aburrir de una manera extremada, eh, va a ser una charla en parte leída, pero bueno, modulando con la voz, espero que llegue. Porque, mira, está construida de dos formas, en dos partes en el fondo, lo que quería compartir con ustedes. Lo primero es un poco mi propia trayectoria, que les voy a contar brevemente cómo ha sido mi trayectoria de los últimos 30 años ya, y qué es lo que me trajo a la antropología, en términos epistemológicos, la forma de la que yo quería acercarme de la realidad. Y en la segunda parte, esa parte va a ser más bien formal, ¿ya? Ni tanto. Quisiera compartir con ustedes aquello a lo que se acaba de referir Alex, que es una pequeña reflexión sobre el problema fundamental de la epistemología, vista desde la antropología, sobre la obra de un autor, de un pensador brasileño, seguramente conocido por algunos de ustedes, Viveiros de Castro. Recuerdo que cuando Alex me fue a ver a la oficina, me dijo, mira, siempre me ha llamado la atención, lo mencionaste al final, la ausencia de filosofía en la malla de ustedes. ¿Sí? Efectivamente, en este momento tengo el honor de ser jefe de carrera de antropología en un momento en que se está preparando una malla nueva, ¿ya? Y debo admitir que en ningún momento a ninguno de los colegas, de repente a mí, pero no se nos ocurrió mencionar la necesidad, estoy mirando a una ex estudiante, un estudiante de la carrera, estudiantes de la carrera que están ahí, no hemos pensado en meter filosofía. No sé, ahí habría que ver el tema de la visibilidad quizás de la carrera acá en la UTA, no sé. De todas maneras, quiero decir lo siguiente. Cuando yo entré hace más de 30 años a estudiar, yo empecé a estudiar lo que en Bélgica se llama filología. Yo estudié filología románica. Filología es el estudio de los idiomas, ¿sí? Y de las literaturas. En aquel entonces, en mis años mozos, como se suele decir, ¿no? Como tesis de licenciatura, yo hice una tesis sobre un autor que francamente literariamente no me inspiraría mucho en el momento, Ernesto Sábato, quizás algunos lo ubican, un escritor argentino, pero que a mí me ofrecía en aquel entonces esa cosa atractiva de combinar la obra literaria con una serie de ensayos interesantes, ¿no? Por lo cual la tesis de licenciatura que hice fue justamente eso, es decir, ustedes, yo no sé si acá, ustedes indudablemente colegas del área de la filosofía lo ubican. En ese entonces nosotros en filología románica, eso se llamaba románica porque estudiábamos los idiomas que provienen del latín, en mi caso era portugués, español y francés, ¿ya? Estudiábamos mucho a Albert Camus, que nuevamente en la obra de él, no me quiero explayar al respecto, pero Camus también, notoriamente un filósofo que aparte de su obra filosófica, tal vez bastante narrativa, dirán ustedes, y quizás no tan positivista, de ninguna manera incluso, pero también produjo una serie de novelas muy bonitas. El extranjero supongo que se traducirá, no, la más conocida. Yo recuerdo en esos tiempos de filología románica que yo prefería ir a las clases de filosofía, a ir a las clases de lingüística que nos ofrecían en la carrera, porque estaba ahí ese anhelo de entender eso que nosotros llamamos, y lo que nos junta aquí yo creo hoy día, lo que denominamos como la realidad social, ¿sí? Entonces Camus, yo recuerdo siempre esas frasecitas de Albert Camus, ¿no? Que decía, no debiera de haber una separación entre las disciplinas, si recuerdo bien la cita textual, las disciplinas, es decir, la literatura y la filosofía, que nos proponemos para entender y amar lo que nos atañe a todos, la vida. ¿Sí? Eso era su postura y yo la compartía plenamente. Es decir, en esa tesis yo elaboré un poco en términos epistemológicos las ventajas de la filosofía, la potencia
de objetivizar que supuestamente no tendría la literatura, que es plenamente subjetiva. Es una discusión que ustedes deben saber expresar en términos mucho más científicos. Obviamente, gente como Camus decía que ambas se complementaban, que la literatura permitía justamente abarcar, explorar aquellos dominios oníricos, de la imaginación, de la fantasía, que obviamente era más difícil abordar desde la filosofía propiamente tal. Eso sería una discusión en sí, ¿ya? Teníamos la obra de Heidegger, que en sí es muy literaria, estarían los escritos de Jorge Luis Borges, literatos que son sumamente, tienen un contenido filosófico muy alto, etc. Sin embargo, ¿por qué les cuento todo esto? Como introducción, a manera de introducción, como Alex me dijo que no tengo que darme prisa, después yo decido, me quedo incómodo. O sea, estudié filología, está bien, yo tenía a mi disposición los idiomas, que en parte me permiten ahora estar comunicándome con ustedes, en un idioma que no es el mío. Incorporé la filosofía hasta cierto punto, sin nunca considerarme como filósofo, me hubiera gustado estudiarlo más, pero yo eché algo de menos. Y ese echar de menos yo lo descubrí a través de mis viajes, básicamente en este continente. Cuando empiezo a recorrer América Latina, a mediados de los 80, con unos viajes, bueno, primero fui a Cuba, Centroamérica, después llego a esta zona andina, que es la que me empieza a llamar la atención, por la presencia básicamente de los indígenas aquí, etc. Y me doy cuenta, voy a nombrar a otro autor que ustedes seguramente ubican, aquí peruano, José María Guedas, gran novelista, ¿sí?, que me guía en mis viajes a través de esta parte de Sudamérica. Y voy en busca de una disciplina que me permita. Es muy pretencioso, esa es la primera parte de mi charla, que me permitiese, ojalá, de construir el conocimiento sobre aquello que yo no podía entender, es decir, todo este complejo panorama cultural, intercultural, que se produjo acá desde la colonización. La filosofía, francamente, Leopoldo Sea no me ayudaba mucho para entender lo que pasaba aquí. Fue la percepción en ese momento. La literatura, tampoco. Entonces yo sabía que existía la antropología. Eso es lo que me lleva a la antropología. Antropología de la que obviamente todos nos hacemos de repente una idea, ustedes saben que no es así los estudiantes, pero esa idea romántica de que el conocimiento básicamente es un asunto compartido, es un proceso del compartir con la gente con la cual nosotros pretendemos construir, edificar un conocimiento. Más aún, pretendemos conocerlos a ellos. Y ahí va a estar todo el problema que voy a intentar exponer en mi segunda parte. Ahora, esto a manera de introducción, para que ustedes sepan de dónde vengo yo. Eso es un poco la historia que me trae a la antropología. Tengo que decirles también que como antropólogos, yo vengo de la Universidad de Gante, en Bélgica, y de ahí solíamos, los 10 años que trabajé ahí, solíamos manejar como definición de trabajo del concepto central de cultura, algo muy general. Ustedes saben que se elaboraron cientos y cientos de definiciones del concepto de cultura, un concepto problemático por lo genérico, por lo general, y nuestra definición de cultura era básicamente que la cultura tiene que ver con aprender y enseñar, porque eso es lo que pasa, la transmisión a través de las generaciones, aprender y enseñar, y sobre todo las diferentes formas de aprender y enseñar que existen a través del mundo. Esa es la definición de trabajo inicial, para decir de alguna manera con qué tiene que ver cultura, ¿ya? O sea, el eje de la antropología tiene que ver con eso, saber, conocer, aprender, pero hay diferentes formas de las que se llevan a cabo esos procesos, ¿sí? Entonces, aun si yo de ninguna manera me considero, le dije nuevamente a Alex,
un especialista en temas de epistemología, por la misma definición de trabajo del concepto de cultura que les acabo de exponer, obviamente sí, constantemente nos preocupamos por temas epistemológicos. Además, como alguien que se está desempeñando en el mundo académico, constantemente nos estamos ocupando nuevamente del traspaso de conocimientos, ¿sí? El traspaso, quizás de manera más correcta, anoche le estaba dando vuelta e intenté formulaciones más correctas. ¿Qué es lo que hacemos en la academia, en las universidades, ¿no? Más que traspasar conocimiento, que es criticable en sí, esa idea de que vamos trasvasando, ¿no es cierto?, ciertas cantidades de información, nos ocupamos del traspaso de ciertas habilidades que van preparando a personas jóvenes, más o menos jóvenes, ¿no? Para que ellos a su vez puedan ir edificando más que conocer, el saber conocer, diría yo, el aprender a conocer. Eso entonces sería la introducción, o sea, esto que denominaría un pequeño ensayo epistemológico desde la antropología.